Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a hacer un vivo con Margarita Stolbizer, abogada, ex candidata a presidenta en el año 2015, ex diputada. Es muy famosa por tener muchas causas judiciales contra Cristina, contra Macri, contra muchos funcionarios públicos. Es la creadora y fundadora y presidenta actual del partido GEN. Estamos esperando a que entre. Eh, Como ustedes saben, pueden hacer cualquier pregunta que quieran. Escriban en el chat que yo se la voy a hacer. Voy a aprovechar para contarles de mientras de otros proyectos que tenemos con Eretz. El día jueves vamos a entrevistar a Waldo Wolf, diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Después estamos con la campaña de un punto plato, en la cual tenemos un canasto nosotros en Ángel Gallardo y Corrientes para poder darle comida a la gente que la necesita. En unos minutos ya entra Margarita y vamos a arrancar. Aquí arranca. Vamos a hacerle muchas preguntas. Ya tengo varias pensadas. Vamos a hablarle mucho sobre el contexto actual de este gobierno. También lo que piensa ella a futuro. Ahí llegó Margarita. Vamos a sumarla. Margarita. Hola a todos, hola Gonza, hola Ernesto. Hola, Hola Margarita, ¿cómo buenas estás? noches. A ver qué Muy voy bien, a ¿vos? ubicar. Espérame que trato de ubicar un poco más arriba el teléfono. Mm, Así, en esa altura estaría bien. Espérame, Va, Estoy. va bien, va excelente. Perfecto. Sí, el tema es que no se caiga. No pasa nada. Primero que nada, Bueno, agradecerte por me estar acá pongo con con algo nosotros. más pesado. Espérame que ya Dale. vamos a estar, ¿eh? Ahora sí. Bueno, ¿Cómo estás? primero que ¿Vos me nada, escuchás bien agradecerte. ahí? Perfecto, se te ve, se te escucha bárbaro. Ahí está, yo también. Excelente. Bueno, primero que nada, agradecerte por estar acá con nosotros. Eh, Gracias por la convocatoria, muchas gracias y muy buena idea armar estas charlas. Seguí en los últimos días desde que nos contactamos otras cosas que han hecho, así que bueno, felicitaciones por todas estas iniciativas. bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Primero que En nada. realidad, considero que estoy dentro del sector de privilegiados, ¿no? Donde la cuarentena o el aislamiento lo que nos pide es quedarnos en nuestras casas y eso en realidad tampoco puede ser considerado como un esfuerzo grande en un contexto en el que muchas personas lo pasan realmente mal. Me parece que todos aquellos, yo vengo bastante preocupada y ocupada en estos tiempos, he tenido algunas conversaciones incluso con muchos de ellos que son los monotributistas, ¿no? Un sector económico y social muy, pero muy afectado, que es la gente que depende de su trabajo para hacer la diaria, digamos, que apenas ganan para su subsistencia y su familia, me refiero que yo, el pintor, el plomero, el peluquero, el que tiene el pequeño comercio, esa gente siempre dependió de sí misma, de su propio trabajo, nunca recibieron un plan social, una ayuda estatal, no tienen la espalda que pueden tener los sectores empresarios o los sectores más grandes. Y esa franja me preocupa mucho porque son los que hacen la economía cotidiana, ¿no? Y entonces creo que uno está obligado a mirar sobre todo hacia las personas que lo pasan mal. Yo en lo personal, salvo lo que más extraño, que supongo que nos pasa a todos, son un poco los vínculos personales, ¿no? El otro día vino una amiga a traerme unas cosas a la puerta de casa y teníamos que hablar atrás de la reja y eso me parecía
me generaba como una sensación tan de impotencia, la pérdida de los vínculos, no poder ir a un bar a tomar un café en la calle. Eso es lo que se hace más complejo. Por suerte creo que lo que sí tenemos que destacar es el avance de la tecnología, de qué manera esto se metió en nuestras vidas. Y entonces, aun cuando permanezco muy guardada y adentro, digamos, por el cuidado, lo cierto es que estoy hiperactiva, hiperconectada permanentemente porque, bueno, participo de distintas actividades online, conferencias de todo tipo, otras que organizo yo y otras a las que me invitan, más las relaciones personales, que también uno las mantiene a través de este mecanismo. Así que, bueno, por lo menos digamos que el Internet en este momento se ha convertido casi en un aliado fundamental para nuestra supervivencia. Justamente tocaste un tema del que te quería hablar, es acerca de, en mi opinión, Argentina hoy en día parece un país cuasi comunista, en el sentido de que hay 24 millones de personas que reciben sueldos o aportes del Estado y solo hay 6 millones de personas que son las que aportan para los sueldos. Y con todo el tema de la cuarentena excesiva, muchas pymes están cerrando y otros empresarios o otras personas no pueden pagar los impuestos. ¿Cómo pensás que se puede solucionar el tema futuro? Bueno, a ver, creo que la situación es muy complicada. Primero porque todavía tenemos demasiada incertidumbre respecto de lo que va a pasar. No sabemos cuándo ni cómo esto termina. Si bien hay provincias, digamos, que están como libradas de esta situación, quienes vivimos en Cava o en el Gran Buenos Aires son, por supuesto, las zonas más afectadas y que van a demorar mucho más tiempo en retornar a alguna especie de normalidad, digamos. Creo que necesariamente, y ya lo estamos viendo, el aporte del Estado termina siendo fundamental para la supervivencia de muchas personas, ¿no? Entonces, el Estado va a tener que seguir haciendo estos esfuerzos y estos también los vamos a terminar pagando después en déficit fiscal, en la inflación que genera, por supuesto, la emisión de moneda y demás. En estos sectores a los que yo hacía referencia antes, que son sectores monotributistas, los que siempre la pelearon solos, hoy el Estado lo que les ofrece son préstamos, ¿no? Y a mí me preocupa eso, porque el que toma un préstamo, aún los préstamos que son a tasa cero, digamos, en algún momento hay que devolverlo, y esa gente, en el mejor de los casos, que pueda volver a trabajar dentro de un mes, 2 meses, cuando vuelva a trabajar va a ser para su subsistencia del día, que obviamente va a ser en un contexto de muchísimas dificultades. Entonces, tampoco es que va a poder devolver. Lo mismo pasa hoy con las moratorias, digamos, no hay, respecto al tema de impuestos que vos marcabas recién, hoy no hay una persecución del Estado, la FIP y en general todos están contemplando esa situación de las demoras y demás, pero en algún momento esas deudas se acumulan y en algún momento hay que pagarlas. Por lo tanto, creo que la situación va a ser muy, pero muy compleja, ¿no? Y todavía no sabemos exactamente cómo ni cuándo va a ser esa salida. Eh, sí, con lo que vos decís también estoy pensando que el Estado no hace mucho esfuerzo, quizás como las pymes. Por ejemplo, no vi muchos funcionarios públicos que se bajen el salario en este difícil momento. Vos tocás un tema que me parece que es clave y hay que diferenciar entre el Estado y los funcionarios, porque el Estado está haciendo mucho esfuerzo, mucha atención y me parece que está bien y es lógico que lo haga. Los que no están haciendo ningún tipo de esfuerzo en lo personal, porque nadie está tocando su bolsillo. En definitiva, cuando decimos el Estado es el que está poniendo, el Estado somos todos nosotros, el Estado está poniendo de todos nosotros, digamos, y eso está bien que así sea. El tema es que a mi juicio debería haber una mayor solidaridad de los sectores más favorecidos. Dentro de esos sectores más favorecidos están los políticos. En algunos lugares, sobre todo en provincias, hemos visto gente que ha hecho el esfuerzo y se han descontado un porcentaje de su salario, en algunos casos importante. Ahora, a nivel del gobierno nacional, del Congreso Nacional,
no hay ningún tipo de esfuerzo. Al contrario, el presidente, cuando en algún momento se habló de donar una parte de los salarios, dijo que era una medida demagógica. Bueno, la verdad que yo creo que lo deberían hacer porque no se puede estar pidiendo esfuerzos a las personas, a los ciudadanos, y no están haciendo ningún esfuerzo personal. Pero insisto, el esfuerzo que falta no es el Estado, es el esfuerzo personal de algunos sectores favorecidos, como son los sectores políticos. Una pregunta que quería hacerte también era un juego de rol, digamos. Si vos hubieras sido la presidenta en vez de Alberto, ¿cómo hubiese actuado al principio de la pandemia? Yo creo que el principio fue una buena actuación. A mí me pareció que las medidas inicialmente tomadas fueron medidas buenas. A mí algo que me parece que es importante, te diría tranquilizador, es la imagen del presidente cuando aparece con Larreta, con el gobernador, digamos, eso da como una imagen de acuerdo que es necesario. Algo que le falta a la Argentina es la disposición y la buena voluntad para salir de la grieta y las confrontaciones inútiles y demostrar una voluntad de diálogo. Eso es una conducta ejemplarizadora que hay que mostrarla de arriba hacia abajo, y eso me pareció que era bueno. Los primeros días el presidente se mostró también con los gobernadores, acordando políticas con los gobernadores, y también se mostró con este comité científico técnico, con médicos sanitaristas, y eso a mí me pareció que era bueno. Las medidas que se tomaron, hoy desde luego, muchas veces con el diario del lunes, uno puede abrir un juicio sobre si fueron muy anticipadas o no, pero hoy lo cierto es que decimos, por haber tomado esas medidas anticipadas, tal vez es que la Argentina está con un nivel bajo de contagios y de muertes. Por lo tanto, creo que esas medidas fueron buenas. ¿Qué es lo que ocurrió después o qué es lo que faltó? Es que, bueno, yo entiendo que al lado de ese comité científico con los médicos, debió haber habido un comité, un gabinete económico, social, productivo, laboral, que asesorara al presidente de la mejor manera para ver qué medidas había que tomar en esas áreas en realidad. Y eso no lo vimos nunca. Lamentablemente eso han pasado más de 100 días y no lo vimos. Peor todavía, a veces escucho funcionarios en los últimos días que cuentan que están viendo qué cosa hacer en determinadas áreas, como si 100 días no hubieran sido suficientes para tomar algunas medidas. Entonces me parece que eso fue un déficit. El otro déficit, por supuesto, es que todo ese contexto inicial de diálogo fue como fumándose también. Entonces, creo que hay cosas que ni siquiera se mantuvieron. Entonces, las tranquilidades iniciales que tuvimos o la fortaleza de la imagen presidencial inicial hoy no es la misma. Hay algo que se conversa mucho y ustedes escucharán seguramente, que cuando se habla, algunos le llaman el enamoramiento de la cuarentena. A mí no me gusta la idea del enamoramiento, pero sí creo que hay un aprovechamiento de la situación. Y eso es lo que me parece mal, un aprovechamiento en varios sentidos, por supuesto un aprovechamiento político, que esa imagen de fortaleza que el presidente tuvo inicialmente terminó siendo aprovechada, la idea del miedo como estrategia, ¿no? A mí no me gusta que se gobierne con miedo, creo que hay que hacerlo siempre con la verdad y hay que tomar las medidas y todo, pero que no se debe asustar a la gente para que la gente se quede ni nada. Me parece que hay que apostar mucho más a la comprensión y a la seriedad que tiene la ciudadanía. Y bueno, otra cosa que está notando mucho también es el sistema presidencialista argentino, es el sistema presidencialista argentina, en el sentido de que el presidente gobierna todo por decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Últimamente. Es como que no, el poder legislativo no está muy activo en este tiempo. A ver, yo te agrego a eso, soy muy crítica de esa situación en realidad, que es una deserción del Poder Legislativo y mucho más grave aún del Poder Judicial, como si el Poder Judicial no fuera, o la actividad judicial no fuera una actividad esencial. La justicia, el Poder Judicial, está en lo que se llama la feria judicial, hace más de 100 días de feria judicial. Esto es una vergüenza, porque nosotros somos un sistema republicano con división de poderes.
Entonces, está mal que el presidente asuma atribuciones que no serían propias, pero lo cierto es que los otros poderes no están funcionando. A mí no me gusta, y un poco esto era también a lo que hacía referencia cuando hablé del aprovechamiento. El aprovechamiento también es eso, es una concentración de atribuciones y no está mal que el presidente tome decisiones en medio de la emergencia que requieren una atención urgente, pero me parece que se les va la raya en esto y creo que ahí es donde hay un aprovechamiento de la situación. Pero no echemos toda la culpa al Ejecutivo, porque me parece que hay una gran culpa de los otros dos poderes, que son los que directamente abandonaron el rol que tenían que tener, como si la crisis no requiriera del funcionamiento de las instituciones. Ya que mencionaste el Poder Judicial, también quería preguntarte acerca de si para vos es correcto el método de elección de los jueces hoy en día. Yo lo que estoy notando mucho es que cada vez que hay un presidente nuevo, el Poder Judicial es como que se acopla a los planes de ese gobierno. Bueno, pero no le echemos la culpa al sistema. Los mecanismos de elección y de remoción de los jueces como funcionamiento institucional a partir de las reglas que lo regulan no son malas. El problema son las personas. Vos mencionaste también hace un momento que creo que dijiste algo así como que todo esto también dejó al descubierto los déficits del sistema presidencialista. Y muchas veces se critica el sistema presidencialista por un exceso de centralismo. Ahora, no le echemos la culpa al sistema, sino a las personas que lo ejercen, tanto en el Ejecutivo como en la Justicia como en el Legislativo. No creo que las fallas sean del sistema, sino de quienes están ocupando esas funciones en realidad y terminan tergiversando el espíritu que tiene nuestra Constitución. Nuestra Constitución, que para mí es una pieza jurídica maravillosa, si se cumpliera en realidad, establece un sabio equilibrio de poderes, ¿no? En un doble sentido. La Constitución establece un equilibrio de poderes entre los tres poderes en que está dividido el funcionamiento del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y establece además mecanismos de interrelación y interdependencia, pero independientes, y de control recíproco de los poderes. Eso está perfectamente regulado. El problema son los abusos. La Constitución impide o deja, digamos, para casos absolutamente excepcionales los decretos de necesidad y urgencia. Y sin embargo, todos sabemos cómo se abusa de esas funciones. La Constitución prohíbe la delegación legislativa, o sea que el Congreso le delegue al Ejecutivo atribuciones que son propias, y sin embargo se hace. Entonces no es el sistema lo que está mal, sino que cada uno hace lo que quiere y que obviamente no funcionan los controles, que es un poco lo que vos planteás del Poder Judicial. El Poder Judicial que se acomoda, pero no lo digamos como poder ni como la justicia, digamos, hay jueces que se acomodan al poder de turno, que bailan al compás de la danza que le ponen los funcionarios de turno, y lo hacen con un gobierno y con otro. Pero insisto con que el problema, que esto es un problema mucho más de fondo y mucho más generalizado. En la Argentina hay una subversión muy fuerte de valores, hay una cultura de valores que se han ido degradando, pero que eso tiene que ver con una ciudadanía que es la que debería realmente reconstruir una cultura de valores morales, humanos, que es lo que nosotros tenemos en retroceso hace mucho tiempo. Una sociedad que mira para otro lado frente a la corrupción o que mira para otro lado frente a la pobreza extrema, es una sociedad que se ha degradado en sus valores, y eso se refleja después, bueno, un poco en el sistema de representación que tenemos, porque los representantes no son otros que los que la propia sociedad elige. Sí, mismo la Constitución yo pienso que también colabora a que estos personajes que son corruptos sigan en los cargos y quieran seguir en los cargos, ¿no? Claro, Tanto los senadores como el puesto de claro, pero vicepresidenta, ¿no? nunca nos ¿Quiénes fueron? olvidemos que son las personas a las que el pueblo vota, ¿eh? Porque hay que ser muy cuidadoso con esto. No llegan a esos lugares mágicamente por generación espontánea, la verdad, llegan ahí porque hay una sociedad que los vota.
que pueden ser tus amigos, tus familiares o los míos. Esa es la gente, o nuestros vecinos, esa es la gente que los vota. Nosotros hemos visto en la Argentina de qué manera, en la última elección y en elecciones anteriores también, que a mí son las cosas que obviamente me generan a veces una preocupación obviamente muy, muy grande, que yo digo, bueno, ¿qué es lo que toda esta gente piensa cuando no le importa? Yo he sido muy, muy crítica del gobierno anterior de Cristina Fernández, y siempre digo, lo he hecho de manera documentada, las cosas que he dicho es porque llego a mi convicción con las cosas que he visto, que he leído, y no puedo creer que a la mayoría de los argentinos no le importe. Para mí el año pasado el resultado de la elección fue muy decepcionante. No podía ser que a la gente no le importara todo lo que habían hecho antes a punto tal de volverlos a votar. Pero bueno, soy respetuosa porque es lo que la gente fue ese día y votó. Ahora, te agrego algo más, no estaba en tus preguntas, pero por supuesto que lo agrego porque viene a cuento de esto. También es cierto que quienes están hoy gobernando lo están porque el gobierno anterior, que tuvo la oportunidad de producir un cambio, no cambió nada y fueron tan pero tan malos, me refiero al gobierno de Macri, que entonces mucha gente terminó diciendo, y bueno, malo por malo, me quedo con el anterior. Y así es que tenemos hoy este gobierno. Pero en definitiva yo soy crítica de eso y de cómo la gente vota y cuáles son las motivaciones, pero soy respetuosa de eso, porque bueno, tuvieron determinadas motivaciones que yo no comparto, que yo tengo otras, pero no es gente que llega al cargo y se pone y se queda porque quiere, se queda o vuelve porque la votan. Eh, Acá Daniel Morán me pregunta sobre el papel del GEN en las elecciones de 2021 y 2023. Ay, bueno, es bastante difícil a esta altura porque un poco hablábamos recién respecto de la situación de la pandemia y la incertidumbre que existe. Yo creo que también el proceso electoral del año que viene es un proceso que por ahora está en medio de una incertidumbre enorme y no hay discusión electoral. Nosotros no la tenemos en el partido, la discusión electoral. Nosotros hemos tratado de mantener, pero hemos tenido malos resultados, pero hemos tratado de mantener nuestra autonomía. Si somos muy críticos, como dije antes, de estos dos gobiernos, y bueno, eso nos pasó cuando fuimos a las elecciones últimas. Nosotros creíamos siempre que no podíamos estar ni con el kirchnerismo ni con el macrismo, porque éramos igualmente críticos de los dos gobiernos. Fuimos por una tercera alternativa, y sin embargo la Argentina está desde hace ya varios años y varias elecciones, digamos el 2015, el 2017, el 2019, muy marcados por la polarización. Entonces, se vota más que nada por la negativa, para que no gane el otro, entonces voto a este. En lugar de votar a alguien porque me gustan sus ideas, voy a votar a uno para que no gane el otro que no me gusta. Y esa es la realidad, y eso termina dejando afuera a fuerzas políticas como la nuestra. Bueno, hacia adelante tendremos que repensar nosotros también nuestras estrategias, cómo nos paramos, pero políticamente estamos parados en otro lugar. Nosotros siempre decimos, y yo repito hasta el cansancio, nuestros dos pilares, digamos, en términos políticos, culturales, filosóficos, digamos, los pilares sobre los que se para la construcción de una nación son la igualdad como horizonte, que todas las personas tengan las mismas posibilidades, y la decencia como comportamiento. Y estoy convencida que las otras fuerzas políticas no expresan eso, que lo que nosotros expresamos es necesario que esté en el escenario, porque hay muchos que necesitan sentirse representados por estas ideas, me refiero a muchos ciudadanos y ciudadanas, porque las otras opciones no lo expresan de esta manera. Ahora, cuando llega el momento de ir a votar, bueno, cada uno tiene otra motivación cuando va a votar, ¿no? Pero yo sé que nuestras ideas son compartidas por muchos, aunque después no nos voten. Eh, bueno, acá te preguntan, no, está bien, ya le respondiste igual. Quería preguntarte también sobre el caso del el asesinato de Florian Gutiérrez. Viste que fue asignada como fiscal la sobrina de Cristina Kirchner, Natalia Mercado. Ujú. ¿Cómo se elige la fiscal? ¿Y por qué la eligieron a Natalia Mercado?
No, no es que la eligieron, primero que a los fiscales no los elige nadie, los fiscales son funcionarios permanentes, esta mujer es fiscal desde hace muchos años en realidad, no hay tantos fiscales allá en el Calafate, entonces frente a un delito la fiscal que actúa es la fiscal del Calafate, no es que la eligen para este caso. Yo creo que de todos modos es demasiado grave que ella sea la fiscal y que ella debería apartarse del caso para que actuara otro, aunque tuviera que ser otro de otro lugar para que llegara ahí. Ella es a la que le toca la competencia. Los fiscales, como los jueces, actúan en determinadas causas por lo que se llaman las reglas de competencia. Las reglas de competencia quiere decir a quiénes le corresponden las causas por el territorio que tienen asignado, cuál es su jurisdicción territorial, o a veces por turnos de tiempo. Cuando hay más de uno, hay uno de turno un mes, otro el otro. Entonces, las causas o los hechos que ocurren en ese lugar y en ese momento caen bajo la jurisdicción de determinado juez y determinado fiscal. No es que la hayan puesto para esto. Me parece que eso es muy malo. La causa es una causa muy seria, es una investigación muy seria y muy grave, porque este hombre Gutiérrez, digamos que lo trascendente no es que haya sido secretario, lo trascendente es que el hombre declaró como imputado arrepentido en la causa de los cuadernos, que es tal vez la causa más grande de investigación de la corrupción, y él había declarado ahí, no como testigo, sino como imputado colaborador, digamos, esa era la figura. Su declaración, que ya fue prestada, no cambia, digamos, y sirve a los fines del juicio, pero claro, no va a poder ratificar eso cuando llegue el momento del juicio oral. Por eso creo que la situación es sumamente grave, la investigación, la muerte, el asesinato debe investigarse muy seriamente y en profundidad. Acá tenemos dos preguntas sobre el tema de default. Primero, Matías me preguntó si cómo hubiese cambiado el rol del Estado en este contexto si Argentina no estuviera en default. Y Franco también pregunta la consecuencia del default. Uh-huh. Por supuesto que las consecuencias son graves y complejas, pero no son novedosas para la Argentina. La Argentina tiene problemas previos a la pandemia y previos a este gobierno también. Hace mucho tiempo que la Argentina ha ido perdiendo su crédito, digamos, no tiene crédito, como no tiene moneda, como no tiene reservas. Tenemos una debilidad institucional bastante importante y el contexto internacional no nos favorece. Sin embargo, hoy en medio de la pandemia, los acreedores están como un poco más flexibles y es un buen momento para llegar a un acuerdo, por eso ustedes verán que desde hace varios meses se vienen intentando distintas propuestas de acuerdo. Argentina debería evitar el default porque el default nos pone en una situación mucho más compleja de aquí hacia adelante, que quiere decir que uno deja de pagar, y creo que habría que aprovechar las buenas condiciones de flexibilidad que se dan hoy en los acreedores. Así que esperemos ver cómo va marchando toda esta situación. La otra cuestión, digamos, sobre este tema es que creo que hay como un exceso o un abuso tal vez, o una concentración demasiado fuerte en el tema de la deuda o en la negociación de la deuda por parte del equipo económico del gobierno. ¿Qué quiero decir? Y bueno, la verdad es que está bien que el ministro de Economía se esté ocupando, pero me gustaría que el ministro de la Producción se esté ocupando de otros problemas vinculados con la economía. Y sin embargo, vemos que toda la cuestión económica y las decisiones económicas del gobierno están focalizadas en el tema de la deuda y no se están discutiendo otras cuestiones que se deberían estar discutiendo hoy. El tema de Vicentín, de la intervención de la empresa. Ya sabemos que vi el artículo 17 de la Constitución y también la ley de concursos y quiebras. En tu opinión, ¿en qué se basó el gobierno para actuar por medio de decreto cuando está bien claro en el artículo de la Constitución que nada más una expropiación se puede dar en virtud de una ley de utilidad pública, que emerge del Congreso, digamos? A ver, separemos. El DNU tenía por un lado la decisión de la intervención y por otro lado la idea, porque en ese momento no se resolvió, sino que se anunció que se iba a enviar al Congreso un proyecto de expropiación.
El proyecto de expropiación al Congreso tal vez no está mal, el Congreso es el que decide cuando le corresponda y lo que tiene que hacer es declarar que existe una causa de utilidad pública para expropiar un bien e iniciar un proceso de acuerdo sobre el precio, porque solamente se puede expropiar pagando, digamos, el precio que corresponde. Sin embargo, a mi juicio, lo más grave, digamos, del anuncio es lo previo, lo que el decreto tiene, que es la intervención. Intervenir una empresa privada que está en un proceso de concurso, cuando hay un juez actuante, un síndico que está actuando, me parece que fue una medida, bueno, en el límite de la ilegalidad, una medida improvisada, apresurada. ¿En qué se basó? ¿En qué se fundó? Bueno, yo creo que ha habido ahí una mala lectura y un mal asesoramiento por parte del presidente. Y lo vimos después en las consecuencias, que es como todo esto quedó trabado, porque la intervención que él decidió se chocó obviamente con la decisión del juez, del magistrado que está actuando en la causa y que frenó esa decisión. Hoy me da la impresión que no saben para dónde arrancar, porque la situación de la empresa es muy, pero muy complicada, en lo financiero sobre todo. No se puede llegar a un acuerdo con los acreedores, está muy complicada esa situación y me parece bueno que habrá que esperar, pero que obviamente estando el juicio de concurso de por medio, me parece que hay que esperar cómo el juez va llevando esa situación. Cintia me pregunta, ¿cuál crees que puede ser el impacto de la tecnología en la política? ¿Puede ayudar a hacerla más transparente? Debería ser así, por supuesto. Hoy hay mucha discusión sobre el tema de gobierno abierto y me parece que es una gran medida, hay muchos avances en nuestro país, menos que en otros países, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con lo que se llama la transparencia activa, que no solamente soy transparente o rindo cuentas cuando me las piden, sino a través de la tecnología, de qué manera el Estado se vuelve transparente para que la gente pueda observar todo lo que pasa adentro. Yo creo que es una herramienta extraordinaria, digamos, y que se debería usar. A propósito de esto, aprovecho y los invito porque vamos a hacer una charla, una conferencia vía Zoom este miércoles a las 3 de la tarde con la doctora Delia Ferreira Rubio, que es la presidenta de Transparencia Internacional. Cuando digo vamos a hacer, pues yo presido una ONG que se llama Bajo la Lupa, que trabaja temas de justicia, transparencia y derechos humanos, y vamos a hacer una charla con ella, que es argentina, pero preside la organización internacional, se encuentra en este momento en Berlín, y vamos a tener una charla con ella, sobre todo sobre los temas de transparencia en momentos del COVID. Ella dio una entrevista con Hugo Alconada Mon de La Nación hace un tiempo, hace 2 o 3 semanas atrás, muy pero muy clara, ella es muy clara, y de qué manera dice la emergencia no justifica de ninguna manera para no respetar las normas y los procedimientos, porque lo que hemos visto acá en la Argentina con compras y contrataciones con sobreprecios, que ha ocurrido en otros lugares del mundo también, es tremendamente grave, porque es malo siempre, mucho más malo es cuando se aprovechan situaciones de emergencia para hacerlo, ¿no? Así que bueno, los invito el miércoles a las 3 de la tarde a esta charla vía Zoom, la vamos a publicitar a través de mi Instagram. Bueno, vamos a estar ahí seguro, día miércoles. Miércoles Eh, a las 15. El horario es temprano porque ella está 5 horas más adelantada, ¿no? sí. Acá me preguntan sobre el caso de los espías de Macri, que estuvo saliendo en los medios en los últimos días, en las últimas semanas, y también si se utiliza para desviar la atención del tema de la cuarentena. Mm. No de la cuarentena, tal vez está desviando la atención, digamos, de algunas otras cuestiones. Hablar de los espías de Macri, me parece que tenemos que hablar de un tema mucho más profundo y más grave en la Argentina, que es el tema de los espías. Porque lamentablemente los espías fueron aprovechados por Macri durante su gobierno, como fueron aprovechados por los Kirchner en el gobierno anterior. Yo vengo planteando desde hace años en realidad una cosa que para algunos puede parecer disparatada, pero en la Argentina no debería serlo,
habría que disolver los servicios de inteligencia, entre otras cosas porque no tienen ninguna inteligencia y no sirven ninguna otra cosa que para hacer trabajo sucio en realidad. Así es como se han utilizado en los distintos gobiernos. Lo de Macri aparece como muy, pero muy grave cuando Macri termina utilizando espías o servicios para espiar a los propios de su fuerza política. Macri tenía un antecedente, ustedes recordarán, en el gobierno de la ciudad por espiar al cuñado, por ejemplo. La verdad que son cosas inaceptables, pero como son inaceptables en los anteriores. A mí me preocupa mucho esta pelea entre la coalición que gobierna hoy y la que gobernaba antes, cuando en realidad hacen más o menos las mismas cosas, ¿no? En materia de contrataciones del Estado, en materia de utilización de los espías, ninguno ha mejorado nuestros sistemas institucionales en realidad, sino que al contrario. Veo a veces cómo se tira la bala de un lado para el otro y sinceramente me parece que es casi una inmoralidad ver la forma en que actúan, acusando a los otros y descalificando a los otros por hacer cosas que ellos hicieron antes. Sí, también quiero felicitarla por eso a usted. Yo pienso que es una política muy honesta y es una de las únicas que inicia acciones judiciales contra todos los funcionarios en los que usted dice que hacen cosas así, temas de Sí. corrupción. Te Tiene muchas agradezco causas. porque lo que siempre intentamos hacer es mostrar que uno no tiene una doble vara, no hay un doble estándar. Las cosas que están mal cuando las hace uno y cuando las hace otro. A mí muchos me dicen, hiciste muchas denuncias contra Cristina Fernández. No, no hice tantas. Lo que pasa es que las que hice eran muy serias, muy contundentes, que fueron las causas de Otesur y Los Sauces, causas por lavado de dinero a través de los hoteles o del alquiler de inmuebles, pero también hice denuncias contra funcionarios de Mauricio Macri, porque las cosas cuando están mal, uno tiene que mirarlas objetivamente, y no es que es lo que veo muchas veces en el PRO, ellos terminaron haciendo cosas, Macri en un momento criticaba tanto los DNU de Cristina, y en un momento Macri en un solo DNU modificó 200 o 300 normas distintas, una barbaridad. Entonces, no se puede tener una doble vara. Me parece que hay que resguardar ese equilibrio, esa objetividad cuando uno mira a los demás o juzga a los demás. Eh, Pienso igual. Acá Nico y muchas personas me preguntaron, quería preguntarte acerca de si, en tu opinión, cometiste un error uniéndote con Sergio Massa en el pasado. Mira, algunas veces me preguntan y por supuesto que cuando uno contesta con el diario del lunes, y bueno, yo digo hoy Massa que forma parte de este gobierno y demás, hoy tendría que decir estuvo mal. Pero la verdad, eso es hablar con el diario del lunes. Si yo tuviera que volver a estar en la misma situación en que estuve en el 2017 cuando hice el acuerdo con él, lo volvería a hacer, porque hay que entender ese contexto. Massa se había opuesto a Cristina Fernández en el 2013. Hizo una elección él solo y sacó el 40% de los votos y él fue el que terminó frustrando la posibilidad de la reelección de Cristina. Para mí esa ruptura era muy seria, muy contundente. En el 2015, una vez más, él va diferenciándose de Cristina, va solo a la campaña presidencial y los enfrenta, y en el 2017 claramente él tenía la misma posición que nosotros, a punto tal que hacíamos actos juntos y él en los actos decía, los vamos a meter preso, esto, el otro. Entonces, en ese contexto no estuvo mal. Yo siempre he estado más vinculada con una agenda de temas muy institucionales, la justicia, la transparencia, los derechos humanos, y Massa ha tenido siempre una agenda más social, digamos, los trabajadores, las pymes, los jubilados. Entonces, unir esas dos agendas era muy bueno, era muy potente, y por eso hicimos una campaña con una propuesta que era muy buena. Estoy convencida que la mejor propuesta política que teníamos era la nuestra, pero nos terminó comiendo la polarización que había, sobre todo porque Cristina terminó siendo candidata en esa elección y eso por supuesto que complicó mucho.
Entonces, hoy diría, bueno, me equivoqué porque este muchacho está con el kirchnerismo, pero a la luz de lo que era ese contexto y en ese momento, volvería a hacer lo mismo. Sí, es algo que se ve mucho. Personas que dicen una cosa y después terminan haciendo la otra cosa. Bueno, el Mm, caso de Alberto, también se me ocurre Pichetto, que estaba en el peronismo y después se no. juntó con Macri. Sí, 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 exactamente. Eh, Franco acá pregunta, ¿en qué momento las instituciones se empezaron a perjudicar y la Argentina empezó a perder la credibilidad? Qué pregunta, es bastante difícil poder decir desde cuándo. Lo que creo es que hace muchos años, a ver, yo no puedo dejar de hacer una autocrítica o de ponerme también dentro, porque yo pertenezco a la política y he ejercido cargos públicos, entonces no es que yo critico a los demás. Yo formé parte de lo que fue el gobierno de la Alianza en el año 2000-2001 y entonces tengo que ser sumamente autocrítica porque ese gobierno fue una frustración muy grande para la Argentina porque debió haber producido muchos cambios, la gente votó con mucha esperanza el gobierno de Fernando de la Rúa, del que yo formaba parte, y me parece, yo no puedo evitar recordar que tuvimos un 2001 con 6 presidentes en una semana, ¿no? Eso sin ninguna duda que demuestra una degradación institucional y además siempre hay que pensar que las instituciones no son edificios, las instituciones son reglas y son personas y son los derechos de esas personas. Y hace muchos años que en la Argentina está degradado eso. ¿Por qué razón? Y bueno, pues nosotros tenemos una constitución que garantiza a todas las personas el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, una cantidad de cosas, y la verdad es que hay una brecha enorme entre el derecho que tienen, porque las leyes lo dicen, y las posibilidades reales de ejercerlo. Entonces, si vamos un poco a la cuestión de fondo, la degradación de las instituciones viene desde hace muchísimo tiempo, no es una cosa nueva. Ahora, también tengo que decir que durante la gestión del kirchnerismo, del gobierno anterior, de Néstor primero y de Cristina Kirchner después, a mi juicio hubo ahí un retroceso enorme, brutal de las instituciones, sobre todo cuando aparece la corrupción como un sistema. La corrupción durante esa época no eran hechos aislados realmente, era un sistema de corrupción muy enquistado en todos los organismos del Estado. Y me parece que eso terminó realmente violentando de manera muy, muy fuerte el sistema institucional que no recuperó en los 4 años del gobierno de Macri. Eh, y en tu opinión, ¿alguna vez se va a terminar con la polarización o siempre va a ser peronismo o derecha? Las opciones. No las opciones, Eh, sino lo que la gente elija, digamos, porque hace muchos años siempre se ve, como vos dijiste antes también, que hay nada más dos fuerzas que la gente considera y no ve propuestas que son más interesantes, como por ejemplo puede ser la del partido Gen. sí. A ver, lamentablemente yo creo que mientras que la polarización sea un buen negocio político y electoral para quienes lo expresan, no va a desaparecer, porque evidentemente los que apuestan a eso les va bien, tienen mejores resultados ellos que los que puedo tener yo. Entonces, en la medida en que eso tiene buenos resultados, va a seguir siendo, porque la polarización tiene que ver con muchas cosas. No tengo duda que hay medios de comunicación que son los que incentivan esto desde afuera. Obviamente que los políticos se benefician con eso, entonces hay que ver muy bien el comportamiento. Yo estoy convencida que Cristina Fernández había elegido a Macri como su contrincante porque ella se sentía cómoda en esa situación, entonces todo lo hicieron de esa manera. Cuando llegó Macri, de la misma manera, pusieron a Cristina en el centro de la escena y entonces eso se favorece. Ahora, también siento que la polarización está muy instalada por abajo en una sociedad. Me pasa a mí muchas veces que uno
cuando trata de actuar, digamos, de manera equilibrada, equidistante, o de estas cosas que yo te decía recién, que decir, bueno, hacen las cosas mal acá y allá, y te dicen, no, sos un tibio porque no te pones de un lado del otro, ¿no? Sos funcional. A mí a veces me dicen, sos funcional a este porque no estás cargando contra el otro, ¿no? Entonces está también muy metida en la sociedad. Y va a costar mucho, por supuesto, porque además tenemos elecciones muy seguido, ahora estamos en medio de esta situación con un año que casi se va a borrar de nuestras vidas todo este año, y en cuanto querramos acordar y se salga de esto, ya inicia el proceso electoral del año que viene, o sea, como que recién salimos del último proceso electoral del año pasado e inmediatamente vamos a entrar en el próximo, ¿no? Entonces, no me parece que rápidamente podamos salir de esta situación. Sí es cierto, y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para el año que viene, que las elecciones legislativas tal vez favorecen un poco más el reparto, la distribución de los votos, y que en cambio las elecciones presidencialistas son las que concentran mucho más esa idea de polarización de que hay que votar a este para que no gane el otro, ¿no? Eh, Acá Cintia pregunta, en tu opinión, ¿cuáles serían los pilares fundamentales que tendrían que convenir todos los sectores políticos para sentar las bases del país? Lo primero es tener la convicción y la voluntad de encontrar un ámbito de diálogo, porque la verdad es que si uno no se junta y habla y reconoce al otro como alguien con quien vale la pena dialogar, si lo único que hay son descalificaciones de unos a otros, me parece que ese no es el camino y eso no sirve. Entonces lo primero que hay que tener es voluntad. Después hay que armar, obviamente, una agenda que tenga que ver con las urgencias, pero también con una visión de mediano plazo. A la Argentina le falta la construcción de una mirada estratégica, que es donde más fácil uno se puede poner de acuerdo, que es decir, bueno, ¿cuál es la Argentina que quiero dentro de 10 o 20 o 30 años? Y entonces trabajar para llegar a ese destino. Ahí entonces lo que hay que hacer es trabajar con una agenda. La agenda tiene que pensar en temas estructurales para llegar a ese país que uno quiere. Yo opino que una de las reformas estructurales es una reforma de nuestro sistema impositivo. Nosotros tenemos un sistema de impuestos que es realmente regresivo, injusto por donde se lo mire, enmarañado, y eso debería ser un gran acuerdo, porque la verdad es que uno puede discutir después cómo reparte recursos y primero se pone de acuerdo en cómo recauda recursos, ¿no? Y los otros dos temas que nunca están dentro de la agenda de la política, porque parece que nunca es urgente, entonces nunca están, son la educación y la justicia. Si vos observás en todos los últimos años, cada vez que se han intentado hacer mesas y reuniones de diálogo, la verdad es que nunca la justicia figura como un tema y nunca la educación. La educación es central. Hoy, y esto viene también muy a cuento de lo que estamos viviendo con la pandemia y las inquietudes de ustedes con la tecnología, el mundo entero está discutiendo el trabajo en los próximos tiempos. Y en la Argentina prácticamente eso no se discute. ¿Qué quiero decir? Necesitamos pensar que para hacernos cargo de lo que va a venir en materia de reforma del mundo del trabajo vinculado con las tecnologías y de qué manera la inteligencia artificial, la robótica, la tecnología va a dejar afuera a mucha gente, la verdad es que eso, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se aborda? Y desde la educación, porque lo que tenemos que discutir no es paralizarnos porque resulta que ahora va a haber trabajos que van a ser reemplazados por máquinas. No, lo que tenemos que hacer es pensar cómo capacitamos hoy a los niños desde pequeños y a los jóvenes para brindarles las habilidades que va a requerir ese nuevo mundo del trabajo, ¿no? Y sin embargo, por eso digo, se necesita una agenda de la urgencia, pero también una agenda que nos prepare para ese tiempo que va a venir, en 5, en 10 o en 20 años. Y eso es central, poner a la educación, digamos, como prioridad en la agenda. Y no se está haciendo. Hace muchos años que en la Argentina la educación seriamente no se discute. Hay varias preguntas que, bueno, pueden ser incómodas para vos, pero en los medios últimamente
están diciendo mucho que vos te vas a unir con Cambiemos. A No sé ver, si... Esos son no, rumores, obviamente. claro, no, no, te explico. No hay en este momento, nosotros como partido político nunca hemos discutido ninguna posibilidad de unirnos con Cambiemos, porque como te decía, tenemos una mirada muy crítica de Cambiemos como del kirchnerismo. Con el kirchnerismo obviamente que sería absolutamente imposible. Dentro de Cambiemos hay gente con la que yo converso, digamos, y que me parece que es gente que vale la pena dialogar sobre lo que viene, no porque yo piense que vaya a hacer un acuerdo con ellos, sino porque hay gente a la que respeto en sus miradas. Ejemplo, Martín Lustó, por ejemplo. A mí me parece que es una persona que tiene una mirada bastante inteligente, progresista, similar a lo que nosotros pensamos. Entonces lo cierto es que, bueno, es una de las personas con las que yo converso, me siento cómoda, lo que no quiere decir que vaya a hacer un acuerdo con él, pues yo he criticado mucho las cosas que él hizo en términos electorales, no me gustó que fuera candidato a senador en la última elección, me parece que no, yo no lo hubiera hecho, pero es un sector con el que por lo menos tengo gente que me parece que vale la pena conversar. Sin embargo, si la conducción de Cambiemos es Mauricio Macri, Patricia Bullrich, con posiciones realmente con las que yo tengo diferencias muy profundas, y bueno, desde luego que no, nosotros no estamos hoy discutiendo ningún acuerdo con Cambiemos como estructura. Puedo conversar con algunas personas, pero no con esa coalición política. Eh, bueno, acá quieren gente nueva. Después mucha gente está comentando que te votó. Te están diciendo también que sos una política honesta, una política ejemplar. Eh, Muchas y gracias. acá, Odisea de Luz pregunta si hay una salida a todo este desastre. Lo preguntó así Siempre, medio- siempre una salida. Mira, yo sí hay algo que me alienta siempre en la esperanza, en la expectativa de que el tiempo que viene es mejor, tal vez será porque tengo 3 hijos en las edades más o menos de ustedes. Y yo creo siempre que los jóvenes, tanto en la política como en otros ámbitos, porque lo veo igual en el mundo privado, en el mundo empresario, me parece que los jóvenes vienen con menos vicios y prejuicios que los que tenemos muchos de mi edad, de mi generación. Entonces confío mucho en que el tiempo que viene va a ser mejor. Pero bueno, todos estos cambios, el cambio siempre decimos no es un hecho, es un proceso. Y a veces esto demanda mucho tiempo, entonces habrá que esperar. Pero yo estoy convencida que el tiempo que viene es mejor que el que tenemos. eh, también un tema muy urgente, se ve a nivel mundial, es el cuidado del medio ambiente. ¿Es necesario debatirlo en Argentina? Súper necesario, urgente, porque creo que además también el tema de la pandemia, primero que nada una reflexión en el sentido de que lo que nos demostró la pandemia es que las cosas que pasan en la otra punta del mundo no nos son ajenas, ¿no? En el mes de diciembre nos parecía que lo que estaba ocurriendo en China era algo tan lejano que acá nunca iba a llegar. Y hoy nos encontramos no solamente con el mismo virus, la pandemia como la sufrieron en China, sino tal vez con una situación más compleja en algún sentido. Entonces, no debemos tener la sensibilidad para entender cosas que nos parecen muy lejanas y de qué manera en un momento u otro nos impactan. Los temas ambientales son unos de esos, porque a veces nos parece no, que acá no, que no llega, que son cosas cuando se habla del cambio climático. Yo creo que hay que tomar conciencia sobre lo que ha significado, pero sobre todo porque el cambio climático se produce por efectos del hombre, de los seres humanos, que son los que afectan el clima y el medio ambiente. Entonces es necesario cambiar los comportamientos y obvio que desde los gobiernos tienen que haber y tomarse medidas. Sin ninguna duda que una de las medidas más importantes que deben tomar los gobiernos es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y entre esas cuestiones lo que implica los cambios en la energía que se utiliza, ¿no? En muchos países vemos de qué manera avanzan las energías renovables y yo creo que son temas que nosotros deberíamos tomar de manera
mucho más firme, que naturalmente esto implica inversiones muy grandes por parte del Estado, pero es un poco esa agenda que les decía antes, que es qué decisiones son las que tenemos que tomar ahora, no para obtener resultados mañana o el año que viene, sino para tomar conciencia de los cambios que tenemos que hacer ahora para tener un mundo y una sociedad mucho más sana dentro de algunos años. Voy a hacerte la última pregunta de todas y ya terminamos con la charla. Voy a utilizar la de Damián, que me pregunta de qué manera se puede cambiar el concepto de los jóvenes de que afuera hay más posibilidades que en la Argentina, Mm. posibilidades laborales. A ver, hoy eso es una apreciación cierta y objetiva, digamos. No es que se pueda cambiar mágicamente una opinión, sino que lo que hay que cambiar es la realidad, porque hoy lo cierto es que muchos jóvenes ven esa situación porque ven que yendo a otros lugares no solo hay más posibilidad de trabajo, sino tal vez de condiciones de vida más humanas. Por eso creo que lo que hay que hacer en la Argentina es cambiar la agenda. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, la agenda vinculada con el cuidado del ambiente, vamos a brindarle a los jóvenes esas mejores condiciones de vida que a veces hoy se buscan afuera. Si nosotros logramos modificar la agenda de la educación y que en la Argentina estemos formando a los jóvenes de otra manera y en otras habilidades, les estaremos dando más oportunidades. Si nosotros hacemos una reforma impositiva y facilitamos a las empresas a radicarse y a generar trabajo, les estaremos dando a los jóvenes mejores condiciones. Entonces, no es que hay que cambiar en el joven la idea de que tiene mejores condiciones afuera, hay que cambiar las condiciones para que los jóvenes efectivamente se queden. Y por eso es tan importante la agenda que la política tiene que tener. Eh, bueno, Margarita, quiero agradecerte nuevamente por habernos ayudado con esta entrevista. La verdad que explicaste todo excelente, todos los temas quedaron clarísimos. Y bueno, ya saben que va a tener una charla también el día miércoles a las 3 a las 15 horas. Las 15. De todos modos, a través de mis redes, del Instagram @Stolbizer, ahí está siempre difundidas todas las actividades que hacemos. Bueno, y quiero también mandar un saludo a Nicolás Laprovítola, tu hijo, el hijo de Margarita. Es jugador de básquet de la selección argentina de Real Madrid. Y Sí. bueno, mandar un saludo de mi parte, que a mí me gusta mucho el básquet y es un jugador que admiro mucho. Qué lindo, bueno, me alegro mucho. Te agradezco a vos por el contacto, por la charla y obviamente a todas las personas que nos estuvieron siguiendo. Así que muchas gracias y en cualquier momento, bueno, seguimos en contacto igual, ¿eh? Hasta Dale, pronto. bien. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, nos vemos.